Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Ya saben, siempre estamos buscando contenido que nos conecte, que nos haga soñar un poquito, y hoy vamos a soñar a lo grande. Y es que hoy, amigos, vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo eso, sino que vamos a hacer algo especial. Vamos a imaginar, a soñar, a crear, una canción épica dedicada a su amor. ¿Se imaginan? Una balada, una oda a su historia, a su química, a lo que nos hicieron sentir en pantalla y, por qué no, a lo que quizás podría ser. Sé que muchos de ustedes, como yo, fueron cautivados por su trabajo juntos, por la magia que irradiaban en Erkenzicus, pájaro soñador. La química entre Sanem y Can fue sencillamente explosiva. Y claro, nos preguntamos, ¿qué pasaría si esta conexión fuera más allá de la pantalla? ¿Si su amor fuera digno de una canción épica? Pues bien, hoy vamos a explorar esa fantasía. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos hablando de lo que nos apasiona, series, películas, celebridades y por supuesto, mucho romance. Así que si te gusta el chisme sano, el análisis y las fantasías, este es tu lugar. Suscríbete y únete a la familia. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta aventura musical. Empecemos por el principio, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, lágrimas y mucho, mucho amor. Erkenzicus fue un fenómeno. La serie que nos transportó a Estambul, nos presentó a Sanem, una joven soñadora, y a Can, un fotógrafo exitoso con un pasado misterioso. La historia de amor que nació entre ellos, llena de enredos, malentendidos, pero sobre todo, de un amor profundo y genuino, nos atrapó a todos. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta pareja funcionara tan bien? ¿Qué es lo que nos hizo soñar con ellos? La respuesta, en mi humilde opinión, reside en la increíble química que compartían Can y Demet. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, era palpable. Parecía que realmente se entendían, que se complementaban a la perfección. Y claro, como buenos soñadores, muchos empezamos a fantasear con que esta conexión fuera real. Ahora bien, hablemos de la canción épica. ¿Cómo sería esta canción? ¿Qué elementos debería tener para capturar la esencia de su amor, o de lo que nosotros, los fanáticos, imaginamos que podría ser? Para mí, esta canción tendría que tener varios ingredientes clave. Primero, la melodía. Una melodía que evoque la belleza y el encanto de Estambul, una melodía que nos transporte a los momentos más románticos de la serie. Una melodía que sea épica, sí, pero también íntima y emotiva. Podríamos imaginarnos un piano suave, acompañado de cuerdas que se elevan en los momentos de mayor intensidad. Segundo, la letra. La letra debería contar la historia de Sanem y Can, pero desde una perspectiva que celebre su amor. Podríamos empezar recordando cómo se conocieron, la chispa que saltó entre ellos, los obstáculos que tuvieron que superar. La letra debería reflejar la lucha, el sacrificio, la lealtad y, por supuesto, la pasión. Quizás podríamos incluir frases que hagan referencia a momentos icónicos de la serie, a sus miradas, a sus besos, frases que nos recuerden por qué nos enamoramos de ellos. Imaginen algo como, en las calles de Estambul, un destino se cruzó, dos almas se encontraron, un amor floreció. Un fotógrafo audaz, una musa soñadora, un flechazo fulminante, una historia de ahora. O quizás, miradas que se cruzan, secretos a la luz, un amor que se atreve a romper la quietud. Las noches de verano, testigos de pasión, un fuego que arde en cada corazón. Tercero, la voz. Necesitaríamos una voz que transmita emoción, una voz que pueda capturar la vulnerabilidad y la fuerza de cada uno de ellos. Una voz que nos haga sentir la intensidad de sus sentimientos. Podríamos imaginar una voz masculina, que represente a Can, y una voz femenina, que represente a Sanem, o incluso una voz mixta, que combine ambas perspectivas. Pensando en esto, ¿qué tipo de artista encajaría en este proyecto? Podríamos imaginar a un cantante turco con una voz potente y emotiva, o quizás a una colaboración entre un cantante turco y una cantante de habla hispana. Las posibilidades son infinitas. Ahora,
¿Qué elementos específicos podríamos incluir en la letra? Podríamos hablar de los momentos en que se conocieron, de la forma en que se miraban, de la admiración que sentían el uno por el otro. Podríamos recordar sus momentos más felices, sus risas, sus abrazos, sus besos. Y por supuesto podríamos hablar de los obstáculos que tuvieron que superar, de las mentiras, de los malentendidos, de la distancia. Pero al final, siempre prevalecía el amor. La letra podría ser un diálogo entre ellos, expresando sus sentimientos más profundos. Podríamos imaginar frases como, en tus ojos encuentro mi hogar, en tu sonrisa, mi libertad. Eres mi sol, mi luna, mi estrella, mi razón de ser. Juntos superaremos cualquier barrera, juntos construiremos nuestra leyenda. Y por supuesto, no podemos olvidar la parte visual. El vídeo musical sería espectacular. Podríamos utilizar escenas de la serie, mezcladas con imágenes de Estambul, y con escenas de ellos dos, juntos, en diferentes escenarios. Podríamos imaginar un vídeo con una estética cuidada, con colores vibrantes, con una iluminación que resalte su belleza. Podríamos incluir escenas en la playa, escenas en la ciudad, escenas en la casa de Sanem, en el trabajo de Khan, un vídeo que nos transporte a su mundo, que nos haga sentir la magia de su amor. Pero, ¿qué pasó con Khan y Demet en la vida real? Después del éxito de Erkencicus, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera actoral, protagonizando otras series exitosas, y Demet Özdemir también continuó con su trabajo en la televisión turca. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca confirmaron una relación sentimental. Sin embargo, la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que se encuentran en eventos públicos, o cada vez que se mencionan el uno al otro en entrevistas, la chispa vuelve a saltar. Sus fans como nosotros seguimos soñando con su reencuentro con una nueva serie juntos, o incluso con la posibilidad de que su amor trascienda la pantalla. Es por eso que la idea de la canción épica es tan atractiva. Es una forma de rendir homenaje a su historia, a su química, a lo que nos hicieron sentir. Es una forma de mantener viva la llama del romance, de seguir soñando con ellos. Y hablando de sueños, ¿qué otros detalles podríamos incluir en nuestra canción épica? Podríamos hablar de sus sueños, de sus metas, de sus aspiraciones. Podríamos incluir frases que hagan referencia a su futuro, a la posibilidad de construir una vida juntos, a la promesa de un amor eterno. Podríamos imaginar algo como, en cada sueño, un nuevo amanecer, juntos construiremos un nuevo ayer. Un futuro brillante lleno de ilusión, un amor que perdura en cada estación. O quizás, prometo amarte para siempre, protegerte y cuidarte, ser tu refugio, tu confidente en cada instante amarte. Y no podemos olvidar la música, la melodía, el ritmo. ¿Qué tipo de música sería la ideal para esta canción épica? Podríamos optar por una balada romántica con un ritmo lento y emotivo, o quizás por una canción más enérgica, con un ritmo más bailable y pegadizo. La elección dependerá de la historia que queramos contar, de la emoción que queramos transmitir. En definitiva, la canción épica de Can Yaman y Demet Özdemir es una fantasía, una celebración del amor, una oda a la química, una forma de soñar despiertos. Es una forma de homenajear a dos actores que nos hicieron vibrar, que nos regalaron momentos inolvidables, y que nos demostraron que el amor, a veces, puede ser mágico. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta idea? ¿Se imaginan esta canción épica? ¿Qué otros elementos incluirían? ¿Qué frases agregarían? Me encantaría leer sus comentarios, sus ideas, sus fantasías. No duden en compartir sus opiniones, sus sugerencias, sus sueños. Y hablando de compartir, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que hago, y me motiva a seguir creando. Así que no sean tímidos, y dejen su like. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje musical, de esta fantasía romántica, de esta oda al amor. Nos vemos en el próximo vídeo con más series, películas, celebridades y mucho más romance. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.